Hechos capítulo 5. Supongo que todos hemos hecho los deberes, o por lo menos hemos intentado leerlo en esta semana. Y vamos a ver algo de lo que no es muy normal en el Señor. Y digo, no es muy normal en cuanto a lo que se nos habla muchas veces del Señor en el Nuevo Testamento. De que Dios es amor, ¿verdad? Siempre escuchamos, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Lo escuchamos así, ¿verdad? Pero el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Absolutamente el mismo. El Señor no cambia y es siempre igual. Y para comentar el principio del capítulo 5, me gustaría que nos fuésemos unos versículos más atrás. Capítulo 4. Y en el capítulo 4, a partir del verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto que hemos leído nos va a ayudar para comprender el principio del capítulo 5. Todos los que habían creído en el Señor Jesucristo tras la predicación del día de Pentecostés, por medio de la predicación de Pedro y de todos los apóstoles, los cuales hablaron en las diferentes lenguas, idiomas de aquellas personas que habían estado allí, ¿vale? Todas aquellas personas que habían creído, pues algunos eran más pudientes, otros tenían un estatus social más bajo, otros tenían mayores necesidades, otros les sobraba, tenían las necesidades más que cubiertas, ¿verdad? El Señor puso en el corazón de estas personas que sí eran pudientes el vender las heredades para que los apóstoles repartieran entre aquellos hermanos que estaban necesitados. Y no solamente estaba Bernabé, sino que había otros hermanos. Bernabé es un ejemplo de ello. Pero llegamos al capítulo 5 y vemos allí una pareja. Una pareja que realmente no actúa como el resto de los otros hermanos. Esta pareja se llama Ananías y Zafira. Y leemos allí que cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Y sustrajo, es decir, tomó del precio del que habían vendido esa heredad para ellos y guardárselo para ellos. Y fueron a los apóstoles, en este caso fue Ananías, el primero, a darle ese dinero, ese resto de dinero, presentárselo y dárselo a los apóstoles para que lo repartiesen. Diciendo que ese dinero que estaban entregando era el total por el cual habían vendido esa heredad. Estaban mintiendo claramente. Habían convenido entre ellos el guardarse dinero para ellos y decir que el resto del dinero era el total por el que habían vendido la heredad. ¿Cuál es la sorpresa de Ananías cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, o a Pedro le revela el propio Espíritu Santo que esto es incierto, que es mentira, que es un fraude? Y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses, es decir, tomases, robases del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Me llama la atención lo que dice Pedro. Y dice en estas palabras, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás, el padre de mentira, tentó a esta pareja para que mintiese y pecase contra Dios. Y ellos se dieron lugar al diablo, dieron lugar a esa tentación y le siguieron el juego a Satanás. Y mintieron. Y eso les va a traer unas consecuencias. Y eso, hermanos, es una realidad también que puede suceder en nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros. ¿A quién? Devorar. Mirad, Satanás no nos puede quitar la salvación, porque la salvación no depende de nosotros, está en las manos del Señor. Y tendría que arrebatársela al Señor de sus manos, y eso es imposible. Porque como el Señor no hay nadie, y Satanás tiene poder, pero no ese poder como para arrebatársele la salvación de nuestras almas al Señor. Pero Satanás sí puede hacer una cosa. Puede interrumpir la comunión entre Dios y nosotros por medio de las tentaciones, por medio del pecado. Y eso lo va a intentar cada vez que pueda. Va a intentar interrumpir la comunión entre Dios y nosotros. Va a intentar que nos alejemos del Señor. Porque, como dice el propio Señor Jesucristo, el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Y estaba hablando de Satanás. De Satanás y de sus huestes espirituales. Porque como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ellos se dieron ante tal tentación. Y me llama también la atención las palabras del propio apóstol Pedro, cuando en el versículo 5 le dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, le estaba diciendo, tú podías hacer con el dinero lo que tú quisieras. Si quisieras, no estás obligado a dar todo el dinero como hacen otros hermanos. Puedes dar una parte y decir, he vendido la heredad en tanto, pero quiero dar esto para que lo repartáis entre los demás, entre los hermanos que están necesitados. El Señor no nos obliga a hacer las cosas. Quiere las cosas voluntariamente. La ofrenda es algo voluntario, no es obligatorio. Es algo que debe de salir de un corazón agradecido para el Señor. El Señor no quiere que hagamos las cosas por obligación, sino por amor a Él y por agradecimiento a Él. Y estos hermanos, Ananías y Zafira, mintieron, cayeron en la tentación. Y va a venir un juicio terrible sobre ellos. Pero fijaos, también hay aquí algo que me llama la atención en estas palabras del apóstol Pedro, en el versículo 4 y el versículo 5. Fijaos que dice en el versículo 4. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Pero qué dice en el versículo 5? No has mentido a los hombres, sino has mentido. No está diciendo al Espíritu Santo, está diciendo a Dios. Porque Dios Padre y el Espíritu Santo son Él mismo. Son la misma persona, el mismo ser. Son lo mismo. Por tanto, no estaban mintiendo solamente al Espíritu Santo, estaban mintiendo a Dios. Y hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, si mal no recuerdo, dice que Dios no puede ser burlado. Lo que uno sembrare, eso también segará. ¿Qué consecuencias segó Ananías? Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, murió. Literalmente, murió.
Y dice que los jóvenes que allí habían cogieron su cuerpo, fueron, lo sacaron y lo sepultaron. Mientras tanto, Safira no se sabe dónde estaba. Safira no sabía absolutamente nada de lo sucedido. No sabía lo que le había pasado a su esposo, a Ananías. Y se presenta delante de Pedro. Y fijaos que Pedro es directo con Safira. Y allí leemos y dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Fijaos cómo el Señor le está dando la oportunidad a Safira de decir la verdad. De que se arrepintiese de esa mentira que había acordado con su esposo. De que se arrepintiese de ese pecado. ¿Y Safira qué es lo que dice? Sí, cierto, en tanto. Sigue con la mentira. Y esto nos habla de algo que es premeditado, pensado, acordado. No es algo puntual. Esto se ha hecho a conciencia. Y lo hicieron ambos a conciencia. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y el juicio del Señor con Safira es también fulminante. Ella cayó a los pies de Pedro y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la sacaron y la sepultaron. Mira, hermano, también podemos sacar de aquí algo muy importante. A Dios hay que tomarlo en serio. Dios no es un Dios que podamos hacer a nuestra imagen y semejanza. No es un Dios de bolsillo, que podamos mordearlo conforme a nuestra opinión. Estamos hablando del único Dios verdadero, santo, el cual no tiene comunión con el pecado y que abomina el pecado. Lo abomina. Y las consecuencias del pecado son tan graves que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y la mentira es abominación para el Señor. Dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Fijaos lo que dice allí el Señor. 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina su alma. Fijaos cuántas veces aparece aquí la mentira. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, 1. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y cuando uno siembra discordia entre hermanos es porque está murmurando y está mintiendo. De las 7 cosas, 3 tienen que ver con la mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice allí el Señor, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por tanto, hermanos, la mentira es algo que abomina al Señor. Y abominó el pecado, aborreció el pecado, rechazó por completo el pecado de Ananías y Safira. ¿Por qué lo hicieron? Si leemos los versículos anteriores, volvemos a leer los versículos anteriores que hemos leído del capítulo 4, seguramente por orgullo, para que recibir los elogios de los demás, de que mirad qué bueno es, mirad qué buenos son, han entregado todo el dinero de la heredad para nosotros, para tener posiblemente prestigio entre los hermanos, entre los más necesitados y no entre los más necesitados. Qué terrible es vivir una vida de hipocresía.
aparentar lo que no eres. Vivir conforme a lo que los demás piensan de ti. Debemos de ser transparentes, hermanos. Ser transparentes aquí y fuera de aquí. Que los demás puedan ver a través de nuestras vidas personas íntegras. Que nos comportamos igualmente, tanto dentro como fuera de la iglesia, tanto en nuestra casa como en el trabajo. Ser verdaderos, ser genuinos, porque eso es lo que busca el mundo. ¿No os ha pasado a vosotros, y yo no soy especial ni muchísimo menos, de que han venido la gente a hablar con vosotros para que le contéis y le digáis la verdad porque sois sinceros, porque sois personas de confianza? Yo estoy seguro que os ha pasado, porque pienso que todos tenéis un buen testimonio. Eso es lo que busca este mundo, la verdad. Y la verdad la tenemos nosotros porque Dios nos la ha querido dar. Y la verdad es Cristo, Jesucristo. Seguimos leyendo y dice allí, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Seguramente el Señor a través de esto consiguió lo que quería, que le tomasen en serio. Temer al Señor es tomar en serio al Señor. Se lo escuché una vez un hermano y se me quedó grabado. Tomar en serio al Señor. Esta no es la primera vez que existe juicio del Señor sobre hermanos. Si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 11, y no quiero que esto se me quede atrás, este detalle, versículos 29 y 30, hablando de la iglesia de Corinto, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y fijaos lo que dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por tomar indignamente el pan y el vino, por no tomarse al Señor en serio, por tomarse al Señor a la ligera. ¿Dios es amor? Sí, amén. Pero también Dios es Dios de justicia, es un Dios santo. Por tanto, debemos de saber respetarle, temerle, tomarlo en serio. Este es el mismo Dios del Antiguo Testamento, hermanos, porque en el Antiguo Testamento Dios también es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, como leemos en muchas ocasiones. Seguimos. Después de todo esto, dice que los apóstoles hacían milagros, la gente sacaban a los enfermos a las calles para que pasase la sombra de Pedro y para que fuesen sanados. Muchos endemoniados eran sanados, venían de otras ciudades. La fama de los apóstoles, la fama de la predicación del Evangelio se estaba extendiendo. Y esto produjo celos a todos aquellos fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos que había en Jerusalén. Y fueron y quisieron y lo arrestaron. Y lo metieron en la cárcel. Pero dice la Escritura que estando allí en la cárcel los apóstoles, dice que el Señor hizo un milagro y que envió a un ángel para que le abriese las puertas, de la cárcel. Pero además le dio un mandato a los apóstoles por medio de aquel ángel. Y dijo, mañana vais al templo y seguís predicando y seguís enseñando al pueblo. Mira, el Señor, la enseñanza que yo saco de aquí y que quiero compartir con vosotros es: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El Señor nos protege y el Señor nos cuida. Y así como hizo con los apóstoles y los cuidó y los guardó, también nos cuida a nosotros.
Porque la misma fe de los apóstoles es la misma fe nuestra. La fe puesta en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Pero además, lo que podemos aprender de aquí es la obediencia de los apóstoles. A pesar de saber de toda la oposición que tenían, ellos obedecieron y a la mañana siguiente estaban predicando y enseñando en el templo. Después nos dice que llegó la mañana y se reunió todo el concilio, todos los principales religiosos, todos los ancianos de Israel, de Jerusalén, se reunieron para hacer juicio contra los apóstoles y mandaron que fueran por ellos. Y vieron que no estaban en la cárcel, pero que todo estaba en orden. Las rejas cerradas, los soldados en su sitio, pero sin embargo no estaban. Y lo que me llama la atención es la dureza del corazón de todos aquellos principales religiosos. No querían reconocer de que había sucedido un milagro. Su corazón estaba tan endurecido, tan lleno de envidia, tan lleno de celos, que no podían ver la verdad. Y esto es fruto de un corazón cerrado al Señor. Todo lo contrario, podemos ver el ejemplo en Nicodemo, un principal de la sinagoga, que fue al Señor y le dijo, si no hicieses estas señales, tú no vendrías de parte de Dios. Pero lo estás haciendo. Lo estoy parafraseando. Estaba reconociendo que aquellas señales venían de un hombre que venía de parte del Señor, del Mesías. Pero sin embargo, estos escribas y fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos de Jerusalén, no querían reconocer la verdad. Estaban cegados por el odio y por la envidia. Y fueron por los apóstoles porque alguien les informó y les dijo, están en el templo. Y me llama la atención porque fue la guardia del templo a arrestarlos y a traerlos al concilio, delante del concilio. Y dice que no lo hicieron con violencia, porque tenían miedo al pueblo. Era tal el buen testimonio de los apóstoles, de los creyentes, de los cristianos, ante el pueblo, que el pueblo los estimaba. Y se podía haber vuelto contra los guardas del templo, contra ellos, si hubieran usado de violencia. Y se presentan delante del concilio. Y con esto me gustaría terminar. Se presenta delante del concilio y le dicen, ¿no dijimos que no predicaseis, que no enseñaseis en este nombre? Y Pedro, en el versículo 29, dice, respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y sabéis qué? Cuando estaba leyendo estas palabras, me acordaba de tantos y tantos hermanos que hay en otros países que están sufriendo persecución por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero que están obedeciendo y que están diciendo con sus palabras y con sus actos lo mismo que estos hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo sacaron. Gamaliel habló y dijo, Teudas vino, se disolvió, vino otro y se disolvió. Hermanos, tened cuidado, no estéis luchando contra Dios. Pero les dio igual. Cogieron a los apóstoles, los azotaron y les volvieron a ordenar que no predicasen el nombre del Señor Jesucristo, que no predicasen de Él. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sufrido, de haber sido azotados por el Señor Jesucristo, por predicar del Señor Jesucristo. Y termina diciendo ese capítulo, que fueron y predicaron, versículo 42,
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre, mintiendo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Qué ejemplo, ¿verdad? Personas como tú y como yo, hermanos. Personas como tú y como yo. La pregunta con la que me gustaría terminar este compartir es: si estuviésemos en esa misma situación que los apóstoles, ¿actuaríamos de la misma forma? ¿Nos sentiríamos gozosos de ser perseguidos por causa del nombre del Señor? ¿De sufrir persecución? ¿De incluso de sufrir violencia por causa de predicar el nombre del Señor Jesús? ¿Predicaríamos? ¿Seguiríamos predicando a pesar de todo eso? ¿De sufrir golpes, azotes? ¿De que nos amenazasen? ¿De que incluso pudiéramos perder la vida por ello? Ya cada uno tenemos que responder en nuestros corazones, ¿verdad? De todas formas, que al Señor sea la gloria por siempre. Así que, hermanos, seamos valientes, prediquemos el Evangelio y no nos avergoncemos jamás de aquel en el cual hemos creído. Que a Él sea la gloria.